Saludos cordiales, aquí estamos, ya hemos venido, Átomos y Bits, dispuestos a epataros una semana más con todos los temas de ciencia, tecnología e innovación que os gustan y que nos gustan. Esto es interesante porque no hay nada mejor que poder trabajar en lo que a uno le gusta y bueno, pues examinando todos esos avances científicos que, oye, en un momento dado pues nos ayudan a conocer un poquito más cómo funciona el mundo. Y con la ayuda, como siempre, de Xiaomi, que está con nosotros, esta marca que tiene, entre otros productos y entre otras ofertas telefónicas, pues la de Poco, el Poco F4 con ese Snapdragon 870 con 5G, con esa pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz, con esa cámara principal de 64 megapíxeles, con ese carga turbo de 67 vatios y todo por menos de 350 euros. Oye, el Poco F4 de Xiaomi, que es nuestro compañero de viaje esta temporada en Átomos y Bits. Un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, que enseguida nos va a contar cosas José Manuel Nieves y que os saluda desde aquí, desde este micrófono, Pedro Pablo May. José Manuel, ¿cómo andas? Compañero del metal, como se decía antiguamente. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Bien. Con muchas noticias, como ves. Hoy tenemos que dar las gracias, antes de comenzar el programa, a todos nuestros oyentes que han hecho que Átomos y Bits haya sido elegido entre los 20 mejores podcasts de ciencia de iBooks. Nos ha llegado la noticia esta misma semana y bueno, pues lo celebramos con ellos, porque por mucho que contáramos nosotros aquí, si no hubiera nadie al otro lado para escucharnos y, bueno, ver, interesarse en lo que hacemos, no llegaríamos a ningún lado. Así que muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muy cierto, así que enhorabuena. Enhorabuena a todos. Vamos a hacer como en la peli esa de los commitments, vamos a ponernos todos en círculo, ponemos una mano sobre la espalda del que tenemos delante y nos damos palmaditas los unos a los otros, ¿eh? Que esto va a estar bien. Bueno, José Manuel, vamos a empezar hablando de que este tema que me vuelve loco, que lo has sacado esta semana y que hay que explicarlo porque hay que explicarlo. La rotación del núcleo interno este que tenemos en la Tierra, que se detuvo en 2009. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que se nos para el planeta? ¿Qué ha pasado? No se nos para. No se nos para. Bueno, pues explícanos por qué, porque yo llevo ya varias noches dándole vueltas al asunto y no es divertido. No, claro, es que, vamos a ver, cuando los investigadores dicen que ha habido un parón, o sea, que se ha parado el núcleo interno, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, pues desde luego no se refieren al hecho de que el núcleo haya dejado de girar por completo, lo cual sería bastante desastroso, sino que se ha detenido en relación con el movimiento rotatorio del manto y de la superficie de la Tierra. A ver, para entender esto tenemos que entender primero otra cosa, que es el núcleo interno. O sea, sabes que es una de las capas, ¿no? Tenemos la corteza, que es la capa superficial la que pisamos, que es muy, muy delgadita, tiene una media de 30-40 kilómetros. Después está el manto, que es enorme, 3.000 kilómetros de grosor, tiene esa capa, ¿no? Que son rocas semifundidas y está hecha de basaltos y son lo que es rocas, ¿no? Fundamentalmente. Y debajo del todo, en el centro, está el núcleo. El núcleo se divide en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo interno, que es de lo que estamos hablando, es una bola como una esfera sólida, hecha de hierro y de níquel, que tiene unos 2.400 kilómetros de diámetro, se dice pronto, y que está como flotando libremente en un océano líquido que también es de hierro y de níquel, que es el núcleo externo, que está rodeándola por completo. Y el núcleo interno está ahí como suspendido, ¿no? O sea, podríamos considerar al núcleo interno como si fuera un planeta dentro de nuestro planeta, ¿vale? O sea, como si fuera un mundo dentro de nuestro mundo, suspendido justo en medio, y como está rodeado por el líquido por todas partes, tiene libertad de movimiento y se mueve, de hecho, de forma independiente con respecto a cómo se mueve el resto de la Tierra. Entonces, la Tierra puede estar girando de una manera y el núcleo tiene la libertad para girar de otra, si quiere, ¿vale? ¿Y lo hace? ¿Lo hace? ¿Gira de otra manera así porque sí o qué?
Claro, pero es que no está, a ver, está como flotando en medio libre. Sí, El núcleo terrestre está flotando en este mar de, de, en el interior del planeta. claro, en lo que es el núcleo externo, que también está hecho de hierro y tal, pero líquido. Ya. Y todo esto gira alrededor, con lo cual este está como ahí flotando, ¿vale? Ujú. Imagínatelo, está como, no está en contacto, no toca, no está anclado ni al manto ni a la superficie, con lo cual Ya. eso se mueve ahí pues, a su aire, según las fuerzas. ¿Qué fuerzas son esas? Pues la propia fuerza gravitatoria del manto, las fuerzas del propio núcleo externo al girar, en fin, por todo tipo de fuerzas, pero que tiene libertad, una cierta libertad de movimiento, es lo que te quiero decir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron claro, averiguar cómo se está moviendo esto, el núcleo interno, es una cuestión difícil, ¿no? Porque, claro, nosotros no podemos llegar, no podemos ver lo que pasa ahí dentro. Nadie ha ido, nadie ha hecho una foto, nadie ha medido. Es imposible de ir. Acuérdate que el agujero más profundo que hemos conseguido hacer la humanidad es el famoso pozo de Kola, Sí. el hoyo súper profundo de Kola, que tiene 12 kilómetros y pico de profundidad, que ya son, pero no es nada, ni siquiera ha conseguido penetrar la corteza terrestre, que es como la piel de la manzana, la capa superficial, ¿no? Ujú. Ni siquiera eso hemos conseguido hacer. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues lo hacemos gracias a una herramienta poderosísima que son las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, ¿qué las produce? Pues los movimientos de masas de tierra, los terremotos, y también las producen por ejemplo, las explosiones nucleares, que son tan fuertes que producen sacudidas que se transmiten por el terreno y en las profundidades, pues como ondas sísmicas. Sí. Los detectores de ondas sísmicas o sismómetros han evolucionado de una manera brutal. O sea, vamos por no sé qué generación de este tipo de aparatos. Y ahora, simplemente analizando la onda sísmica, es decir, su longitud de onda, la velocidad a la que se mueve, determinadas características de picos, valles, de frecuencia, analizando las ondas sísmicas, los científicos son capaces de saber qué tipo de material está atravesando para comportarse así, es decir, si es un granito, si es un hierro, si es metálico, si está fundido, si está líquido. O sea, pueden obtener toda esa información de las ondas sísmicas. Y así es como sabemos lo que hay, más o menos, porque no es exacto, no, o sea, es muy difícil hacerse una idea concreta, pero así es como sabemos lo que hay ahí debajo. Y así es como sabemos todo esto del núcleo sólido rodeado del núcleo líquido, todo lo que te he contado, ¿no? Ya. Bueno, pues la manera en que se mueve este núcleo sólido es una cuestión que está debatida, está a debate desde hace décadas por los investigadores. La idea general era que se movía de forma acompasada y constante al mismo ritmo que la Tierra, ¿de acuerdo? Ujú. Pero ¿qué es lo que han encontrado estos científicos? Estos científicos, primero, ¿qué es lo que han hecho? Ha sido coger centenares de ondas sísmicas de terremotos muy similares, para que no haya ninguna duda, todas esas ondas que atravesaran el centro terrestre, y medirlas con exactitud. ¿De qué se dieron cuenta? Pues se dieron cuenta de que desde los años 70 y hasta principios de los 2000 el núcleo sólido parecía estar girando un poco más deprisa que el manto y la corteza. ¿Eso qué quiere decir? Imagínate que si pudiéramos mirar hacia abajo desde aquí, desde la superficie, y observar el núcleo, pues entre los 70 y principios de 2000 lo que habríamos visto es que gira ligeramente hacia adelante, porque va un poco más rápido que la rotación que nosotros mismos estamos haciendo, ¿no? Que la del resto de la Tierra. Ya. ¿Pero qué pasó? Pues que en 2009 esta rotación, este exceso de velocidad, empezó a frenarse. Y si lo miráramos ahora, si ahora mismo pudiéramos mirar hacia abajo y mirar al núcleo, pues veríamos que no gira en absoluto. ¿Por qué? No es que se haya parado en seco, es que sigue girando, pero exactamente a la misma velocidad que el resto de la Tierra, con lo cual nosotros no vemos que gira. ¿Te das Mm. cuenta del, Ya. del detalle? Ya, ya, Bueno, ya. pues eso es exactamente lo que querían decir los científicos cuando han dicho que el núcleo se había detenido.
¿vale? No que haya parado su rotación, sino que había parado, sí, efectivamente, su rotación, pero en función de cómo rotan el resto de las partes del planeta, Ya. ¿vale? ¿Y eso se sabe Entonces, por qué es? No. sí, ¿Sí? sí, se imagina que son las fuerzas gravitatorias del manto. O sea, el núcleo, ya te he dicho que es el núcleo sólido, el del centro, es muy grande y muy pesado, pero el manto lo es todavía mucho más. Y entonces las interacciones gravitatorias entre el núcleo y el manto pueden hacer, porque es que además no son perfectamente, el núcleo no es perfectamente esférico, igual que la Tierra tampoco, sino que tiene irregularidades. Es decir, hay puntos en los que se mueve, en los que la gravedad es un poquito más intensa, la nota de forma más intensa que en otras. Pasa lo mismo como en la superficie de la Tierra, ¿no? Si te subes a la montaña, parece como que hay menos gravedad, que si la hay, es distinta la gravedad que al nivel del mar, ¿no? Sí. Bueno, pues todas esas interacciones podrían dar esta variación, pero lo realmente importante del estudio es comprobar que la rotación del núcleo sólido no es constante, tal y como se pensaba hasta hace unos años, sino que sigue una serie de patrones que son mucho más complicados y que dependen de muchas más cosas. Y estos científicos, analizando centenares de ondas sísmicas de terremotos desde los años 60, pues descubrieron que algo parecido ya había pasado al principio de los 70. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no solamente el núcleo no gira a la misma velocidad, sino que tiene una serie de acelerones y de frenazos que tienen como una oscilación periódica, un ciclo en la velocidad de rotación del núcleo. Y ese Mm. ciclo se repite más o menos, si tienen razón estos investigadores, cada 70 años, cada 7 décadas. Ujú. Y como te digo, se debe, pues eso, a la influencia gravitatoria del manto, que es muchísimo más pesado, ¿no? Pero, claro, yo he leído a lo largo de estos días y he escuchado con horror en televisiones y he leído incluso en periódicos que decían que esto que iba a provocar unas catástrofes y que los polos magnéticos se invirtieran y que subiera el nivel del mar y que, bueno, una barbaridad. Y esto no tiene ningún viso. Es decir, en el estudio ni siquiera se cita esto. O sea, para nada. O sea, lo único que sí puede tener, la única consecuencia que puede tener es que haya pequeños, casi imperceptibles cambios en la intensidad del campo magnético, eso sí, y también en la duración de los días. Los días se harían un poquito más cortos, o más largos, perdón. Pero la variación sería, fíjate, 1/10 de milésima de segundo por año. Es decir, que no habría ninguna consecuencia práctica que podamos percibir. Además, el hecho de que esto sea cíclico, como están diciendo estos investigadores, en ciclos de 70 años, pues imagínate cuántos ciclos de 70 años ha habido durante los últimos millones y millones de años. Sí. Y aquí estamos, no nos hemos dado cuenta de absolutamente de nada, ¿no? Bueno, Entonces, yo he llegado a leer de que gente que decía, podríamos tener días de 19 horas. Digo, pues ya no llego yo con 24, si nos lo reducen a a 19, ver, no sé yo. sí, pues, es verdad, podríamos tener, y de 3 horas, vamos, podríamos tener días de 19 horas, si tú vete sumando 1/10 de milésima de segundo al año, pues dime cuántos años hacen falta para llegar a un día de 19 horas. Me pilla lejos Que incluso a mí. tienen o sea, una hora, pues lo hacemos rápido, una hora tiene 3.600 segundos, Mm, ¿vale? Entonces, un segundo al año, para que sea un segundo al año necesitas 3.600 años, mm. para que el día sea un segundo más corto. Eso, 3.600 años lo multiplicas por 3.600 otra vez y tienes el número de años para que sea una hora más corto. Espera, Y espera, espera, luego, que si voy a estamos coger la en calculadora. 24, Voy a coger la claro, calculadora. ¿entiendes? No, no, pero, 3.600 pero por eso tres mil sería, seiscientos son eso, se- 12.960.000. eso sería una hora. Pero como de 24 a 19 hay 5, todo eso lo multiplicas por 5 ahora. Todo esto lo multiplico por 5 y sale 64.800.000. Pues probablemente. Pues me pilla No lejos sé hasta si a lo mí, hemos, ya te no, digo.
No sé si lo hemos hecho bien, ¿eh? Porque esto lo estamos haciendo así hablando, pero no sé si lo hemos hecho bien. Bueno, no, Pero en todo caso, muchos millones de años harían falta al ritmo de una milésima, una décima de milésima. sí. No, no, claro, es que lo hemos hecho mal, porque una décima de milésima. Fíjate, o O sea sea, que no que es son más tres mil todavía. seiscientos, es menos, es dividido, es por 10 todavía, son 36.000. Bueno, a ver, Donde te que he nos dicho perdonen 30, los oyentes claro. que somos de letras latín y griego. Que nos perdonen los oyentes. Pero No, vamos, no, es pues mucho claro, es tiempo. una décima, una barbaridad. Bueno, pues que no hay nada de eso. Entonces a mí me da mucha pena y a mí todo el mundo me pregunta, ay, ¿pero qué va a pasar? Y se ha parado el núcleo y tal. Digo, espera un segundo. Sí, se ha parado el núcleo en relación al resto de la Tierra. Es decir, es como si tú vas en un tren, ¿no? Y el tren va a 100 kilómetros por hora en una dirección. Y tú te pones a caminar en el tren en dirección contraria, ¿vale? Sí, ¿Estás tú parando el tren por eso? obviamente no. Obviamente no. Bueno, pues si tú eres el núcleo y un observador desde fuera ve que caminas en dirección contraria y de repente dejas de caminar en dirección contraria y te pones a caminar a favor de la dirección del tren. Pero eso no cambia la velocidad del tren y y tú, aunque te estés quieto, resulta que te estás moviendo porque te estás moviendo con el tren. Mm. Es decir, a eso se refieren cuando hablan de un parón del núcleo, ¿no? No a que se haya parado en absoluto, por completo, ¿no? Estupendo, pues mira, ya nos dejas más tranquilos y efectivamente qué importante es comprender la ciencia, ¿no? Porque muchas veces se dicen las cosas de cualquier manera y luego las interpretaciones son las que son. Claro, Bueno, claro. este era nuestro primer tema de hoy y hay un segundo tema muy interesante que plantea la posibilidad de la existencia de un Internet espacial, un Internet que pudiera utilizar las estrellas como nodos de comunicaciones. Porque claro, como es arriba es Fíjate. abajo y entonces a lo mejor resulta que tenemos ahí, no sé, Mira, Pedro un Pablo, esto, planteamiento discúlpame, curioso. esto es un intento desesperado ya. O Sí, sea, que ya, entonces, o sea, a ver, sí, a ver, los científicos es una obsesión encontrar algo. O sea, claro, partimos de la premisa de encontrar que, extraterrestres, quieres decir. sí, encontrar Si estoy alguna aquí, forma de llevo aquí vida. mucho tiempo y no me hacéis caso. Pero porque no lo has dicho lo suficientemente alto. Ah, va sido eso. Bueno, cuéntanos, Tienes que cuéntanos. subir. Bueno, pues, a ver, la premisa la conocemos, ¿no? Pues nosotros estábamos en un planeta que es uno entre billones con B de planetas. Nosotros estamos en una estrella entre billones de estrellas. Hay billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Es decir, hay tanto que parece estadísticamente absurdo pensar que solamente en un sitio se ha desarrollado una civilización. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué entonces no encontramos a nadie? Es decir, muchísimos científicos han intentado de todas las maneras posibles. Y entonces, como no encontramos a nadie, pues cada vez vamos pensando ideas diferentes, porque claro, por ejemplo, están buscando señales de radio. Bueno, pues que lo mismo estos señores no utilizan señales de radio. Y entonces, por mucho que busquemos señales de radio, pues ni siquiera sabemos si las utilizarán o no. Pero como nosotros utilizamos señales de radio y no nos las hemos inventado, sino que están ahí en la naturaleza, pues suponemos que otros también las han descubierto y que también las utilizan. Es una suposición lógica, pero no tiene por qué ser cierta. Lo mismo utilizan pulsos láser. También se han hecho pruebas buscando pulsos láser, que es otra manera de comunicar en lugar de con ondas de radio, pues con luz. Nada. Como no podemos hacerlo y no podemos todavía, ahora con el James Webb vamos a empezar a poder analizar las atmósferas de los planetas en busca de trazas químicas que indiquen que ahí debajo hay vida, luego ya veremos si es inteligente o no, pero hasta ahora no hemos podido. Bueno, pues vamos a intentar capturar a lo largo de las décadas, ha sucedido, ¿no? Vamos a intentar descubrir a estas civilizaciones buscando los efectos de su civilización. Es decir, si tendrán luz artificial, podemos detectar la luz artificial en sus planetas o signos del uso de energía o contaminación en sus atmósferas o a lo mejor incluso están tan avanzados que son capaces de construir enormes máquinas alrededor de las estrellas para obtener energía.
estas famosas maquinarias, ¿no? Eh, pero vamos a buscarlas, ¿no? ¿Existirán estas estructuras artificiales? Nada. O sus naves. ¿Cómo serán sus naves? Lo mismo dejan algún rastro y lo podemos detectar, también se ha buscado ahí. Es decir, hagamos lo que hagamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho, da igual cuál sea la idea, no hemos encontrado absolutamente nada. Yo creo que Ninguna otra nos están civilización. evitando, ¿eh? Porque ya nos han visto que somos un poco belicosos y han dicho, "Pf, con esto es poco". Claro, pero eso no significa, el hecho de que no hayamos encontrado nada, no significa que no lo haya. Por lo tanto, los esfuerzos continúan. Y esto de lo que vamos a hablar hoy, esto que hemos citado, es una nueva idea que, ¿por qué no? Podría ser. O podría que no, pero desde luego podría ser. Es ingeniosa y es muy efectiva si realmente a alguien se le ha ocurrido hacerlo y sobre todo si lo están haciendo, ¿no? A esto se le ha ocurrido a un equipo de más de 20 investigadores están detrás de estos, de la Penn State. Están dirigidos por un investigador que se llama Nicholas Toussey, que es Sí. de la Universidad Estatal de Pensilvania. Bueno, y entonces se preguntan exactamente eso. ¿Podrían los extraterrestres estar transmitiendo señales a enormes distancias usando las estrellas como nodos de una enorme red de telecomunicaciones? Como una especie de Internet espacial, ¿no? ¿Y Que podrían? sería además, claro, sería posible hacer esta red, esta Internet espacial usando a las estrellas como nodos gracias a un fenómeno conocidísimo desde que Einstein nos lo reveló, que es el de lente gravitacional. Ah, A ver, el sistema podría funcionar, según en este estudio, para enviar y recibir señales a distancias realmente enormes, ¿no? El artículo, no te creas, ha sido publicado en una revista seria, revisado por pares, y como te he dicho, se basa en este hallazgo de Einstein, ¿no? Que en 1915 Einstein demostró que la gravedad de los objetos cósmicos, de las galaxias, de las estrellas, etcétera, puede doblar, puede deformar el espacio-tiempo, el tejido mismo del espacio-tiempo. La imagen que ponemos siempre, pues de la misma manera que una bola en una sábana tensa, pues la sí, hace como la un hunde, ¿no? agujero, ¿no? Claro, Sí. la deforma. Bueno, pues de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los rayos de luz que vienen de lejos, cuando se acercan a un objeto muy masivo que está deformando el universo, pues se curvan, ¿vale? Se doblan. O sea, la luz se curva y se desvía siguiendo la trayectoria del espacio-tiempo que está curvado. Bueno, pues ese desvío de la luz, mientras sigue las curvaturas del espacio deformado, eh, tiene un efecto, y ese efecto se llama lente gravitacional. Mm. Y eso permite que los astrónomos, funciona algo parecido a una lupa, y permite que los astrónomos puedan ver como si estuvieran más cerca objetos que están muy lejos. Mm. De hecho, ese efecto se utiliza mucho para estudiar galaxias muy lejanas. O sea, una galaxia que tú en los telescopios apenas verías nada, un puntito de luz que no puedes distinguir ningún detalle en él, si lo observas a través de una lente gravitacional, puedes ver la galaxia con su forma, con sus partes. Es decir, hay cosas realmente espectaculares. Lo que tienes que hacer es estar en el ángulo adecuado y buscar un objeto muy grande, muy masivo, que haya deformado el espacio justo entre el objeto que tú quieres observar y tu posición. O sea, que esté en medio, que la luz pase por ahí. Entonces, Ya. si tú la cazas pasando por ahí, puedes ver el objeto de detrás como si lo estuvieras mirando a través de una lupa, ¿vale? Ujú. Bueno, pues lo mismo que con las lupas, esta ampliación de los objetos, como te digo, depende de la posición, ¿no? Y desde luego el sitio donde mejor funciona es cuando el observador o el telescopio o el aparato que sea se coloca en un punto muy concreto, que es el punto focal. Cada objeto tiene un punto focal gravitacional. Por ejemplo, el punto focal del Sol está a unas 550 unidades astronómicas de distancia. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y son 150 millones de kilómetros. Bueno, pues multiplicas 150 por 550 y tienes las unidades, los kilómetros que son 550 unidades astronómicas, que son muchos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, un telescopio hipotético que tú coloques en el punto focal del Sol podría utilizar el efecto de lente gravitacional del Sol. Y entonces tendría la capacidad alucinante de ver
con mucha claridad continentes y montañas en un planeta que estuviera observando en órbita muy lejana. Ya. ¿Vale? Claro, pero claro, resulta que la luz va en los dos sentidos. Y si puedes magnificar la luz que te llega, pues resulta que también puedes hacer el contrario, magnificar la que se va. ¿Y eso qué significa? Pues que las lentes gravitacionales también se podrían usar para, en lugar de hacer observaciones astronómicas, para enviar señales a través de distancias interestelares. Claro, la cuestión es saber si algunos científicos de alguna civilización que puede haber por ahí han colocado realmente emisoras de radio o emisoras de mensajes en los puntos focales de las estrellas. Y si los han convertido de esta manera en parte de una red gigantesca de comunicaciones. Y eso hay que mirarlo, ¿no? Pero eso, Bueno, eso pues cómo se puede ver, o sea, cómo se puede comprobar que realmente... se puede comprobar viendo la posición de las estrellas. Entonces tú dices, a ver si es verdad que existe una red de estrellas. Y te pones a mirar, no en la estrella misma, sino en el punto focal gravitatorio de esa estrella, si ahí, no en la estrella o en un planeta, sino si en esos puntos focales detectas alguna emisión. Porque sería que los que están haciendo esa emisión están utilizando ese efecto de lente gravitacional para comunicarse a largas distancias, porque habría un emisor de radio en el punto focal de una estrella, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra. Una civilización muy potente lo habría hecho en muchas estrellas. Tendría una red que se iría extendiendo cada vez más, ¿no? Ya. Y entonces lo único que tendría que hacer es esto. Pero claro, la estrella que tenemos más a mano es el Sol. Y entonces estos investigadores que hicieron, pues preguntarse si lo mismo, resulta que el Sol podría ser una de las estrellas que forman parte de esa red, ¿no? Vale, Ujú. y pues se pusieron manos a la obra y estudiaron a fondo el punto focal en busca de alguna señal de radio que procediera de ahí, del punto focal gravitatorio del Sol. ¿Y qué encontraron, Pedro Pablo? ¿Qué he encontrado? Nada. Absolutamente nada. Pero, Me a has ver, puesto ahí la miel en los no, labios y no... no significa nada. Eso no significa nada. Eso quiere decir que si están haciendo esto en otras estrellas, pues a lo mejor es que con el Sol no está dentro de esa red, ¿vale? Pues no lo han utilizado para eso. O simplemente no han llegado todavía hasta ahí. O la red está con estrellas que están más lejos o en otro tipo de estrellas. Pero eso no quiere decir que no sea un método de búsqueda alternativo al de buscar tecnofirmas, al de buscar contaminación lumínica, al de buscar señales de radio directas de planetas, al de buscar emisiones de rayos láser, a todos los métodos que tenemos ahora. Este es un método muy ingenioso, alternativo, y que vete a saber si lo mismo en el futuro, pues resulta que sí, que hay alguien que tiene una Internet espacial y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Mm. Bueno, hay que dar la idea y hay que dar la decepción otra vez, porque es que no hay manera de contactar. Y aquí me tienes condenado en este planeta que no me encuentran para que me recojan, porque vamos. Pero a ver, tú lo único es muy fácil. Tú lo único que tienes que hacer es ir a la NASA y decirles cómo haces tú para hablar con tus amigos de Ya reticulí he y de ido, pero esto. me han mandado a un psiquiátrico que había enfrente. O sea que A no un, puedo volver. a un psiquiátrico. No Bueno, puedo pues volver. nada, Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? nos quedamos con la idea del Internet espacial y así te digo que ya nos hemos comido el programa, así como quien Me lo no quiere la imaginaba. cosa. Me lo Pero no imaginaba. podemos dejar de citar, recordando a Xiaomi, esta tableta que me tiene loco, porque es que está la Redmi Pad, la tableta más fan, como dicen, no de fanáticos, sino fan de divertido, una pantalla muy suave de 90 Hz con MediaTek Helio G99 de alto rendimiento, una batería de larga duración de 8000 miliamperios, un diseño, bueno, que es para verlo, altavoces cuádruples compatibles con Dolby Atmos, 18 vatios de carga rápida, bueno, todo esto por menos de 230 euros, la Redmi Pad de Xiaomi, que la tenéis disponible en su web en mi.com y bueno, y por supuesto en vuestros establecimientos de distribución de dispositivos electrónicos. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos llevado una vez más hacia las estrellas y sin habernos estrellado. Así que volveremos en 7 estrellas más, digo en 7 días más, ¿no? Por supuesto que sí, aquí estaremos. Pues por aquí estaremos, muchas gracias. Está también Esteban Novillo, encargándose de la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en Átomos y Bits, en eso,
en una semana.